Fundación 11 Inserta Empleo, este es un día muy importante porque nos encontramos en Ceuta y nos encontramos en Ceuta para transmitir a los empresarios la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad, para transmitir la herramienta de valor que les permita incorporarlo a sus plantillas como personas con competencias, personas cualificadas, personas con capacidades que les permite trabajar en cualquier posición, y para ello Inserta Empleo hace todo el proceso de intermediación de ese ajuste persona-puesto para que al final podamos ofrecerle los candidatos idóneos a cada uno de esos puestos. Con lo cual, el objetivo de hoy, de esta jornada, es llegar a ellos, es darle esa información necesaria para que cuando tengan necesidad de incorporar a personas en sus plantillas cuenten con los servicios de Inserta Empleo para enviarle candidatos y que les permita incorporarlo a su plantilla. ¿Cuáles son las principales preguntas que hacen los empresarios cuando se dirigen a Inserta Empleo? Sí, lo que tienen son muchísimas objeciones en cuanto a la discapacidad de la persona, ¿vale? Para ello nosotros decimos que se olviden de la discapacidad y que se centren en las capacidades, en lo que las personas realmente pueden hacer en el puesto de trabajo, en las funciones y tareas que pueden desempeñar, y luego que Inserta Empleo va a estar ahí para acompañarles en todo el proceso, que ese es quizá nuestro match, ¿vale? El acompañamiento en todo ese proceso para que ellos en ningún momento dado se sientan solos, se sientan que, bueno, pues pueden tener algún problema o alguna pregunta o alguna duda que les pueda surgir. ¿Cuál es el tiempo medio que se tarda desde que se hace la consulta hasta que se contrata a la persona? Si tiene eso estipulado. Bien, depende mucho del proceso y depende mucho de la urgencia. Es decir, a nosotros hay empresas que nos llegan y nos dicen, oye, que es que dentro de 3 días necesito incorporar a una persona y por lo tanto tenemos que agilizar mucho el proceso de selección, o hay empresas que nos dicen, oye, que la incorporación se va a producir dentro de un mes y que por lo tanto nos da mucho más margen para hacerlo. Evidentemente, si tenemos más margen podemos hacer un proceso de selección mucho más exhaustivo y mucho más ajustado que si tenemos menos, porque, como ya os decía, analizamos las capacidades de la persona, analizamos las fuerzas, su rostro visual, su rostro auditivo, para que lo ajustemos a ese proceso, y ese análisis, bueno, pues nos lleva un tiempo también. Ha comentado usted, me parece que han sido 500 personas son las que se han beneficiado aproximadamente desde que empezó. 600, más de 600 personas son las que se han beneficiado en Ceuta desde que empezamos el programa en el 18, y bueno, hay muchísimas de ellas han acabado insertadas y están ahora mismo trabajando en diferentes empresas, como vamos a ver ahora en los casos de éxito. ¿Manejan algún dato sobre la situación de las personas con discapacidad aquí en Ceuta, la incidencia del desempleo del grupo o algo? Sí, al final el dato exacto no te lo sé decir, pero sí que el desempleo entre las personas con discapacidad es muchísimo más alto que entre la población en general. Por eso nosotros estamos, por eso todos estos programas de empleo y por eso todas las medidas de fomento y todos los incentivos a la contratación para fomentar la contratación de personas con discapacidad. Se ha hablado de 400 personas integradas. Sí. ¿Eso puede ser personas que actualmente tienen trabajo? Sí, es decir, bueno, ha habido 400 personas insertadas a través de los años y a través de todo el trabajo. Sí que hay una buena parte que ha consolidado y permanece en su puesto, en sus plantillas, otras que incluso han cambiado de profesión. Hay un poquito de todo, pero sí que, bueno, pues esos 400 puestos han querido decir que ha habido muchísimas empresas, algunas han repetido y han hecho varios procesos de selección, pero hay un tejido empresarial en Ceuta importante que está muy interesado en incorporar personas con discapacidad a su plantilla, ¿no? Y entonces, bueno, es muy bueno, y estamos aquí para que se sumen cada día más empresas a ello. Podemos imaginar lo obvio, que es que una persona con discapacidad tiene más difícil acceder a un empleo por sus limitaciones, pero no sé si en ese porcentaje que comentaba, que tienen mayor desempleo las personas con discapacidad, pesa también cierta mala visión sobre ellas del conjunto de la sociedad. Sí, porque al final las personas, las empresas se fijan en la discapacidad, como decía. Al final, si tú necesitas un auxiliar administrativo, el que el auxiliar administrativo pueda ir en silla de ruedas no te influye para que el auxiliar pueda estar en su mesa, pueda estar con su ordenador, pueda estar realizando las funciones y tareas. Y quizás luego es un poco reticente a decir, vale, y tendré que hacer reformas en el edificio, en el local y tal. Entonces, todas esas cosas hacen que a veces no sea posible o tenga mucha reticencia, y no. Es decir, al final, en el 90% de los casos no hay que hacer grandes adaptaciones de accesibilidad y se pueden incorporar sin grandes adaptaciones al puesto de trabajo. ¿Cuáles son los principales
desempeños que hacen las personas que tienen algún tipo de discapacidad? Mira, nosotros recibimos ofertas de todo tipo. Evidentemente tenemos una bolsa donde, bueno, pues las personas con estudios universitarios, máster y más, son muy poquitas, y quizá tenemos más personas con estudios primarios, secundarios, sin cualificación, pero evidentemente en cualquier sector nosotros podemos ofertar y podemos enviar candidatos si lo tenemos, que también eso es una cuestión, es decir, si los candidatos que tenemos no cumplen el perfil, a la empresa le vamos a decir, mira, no tenemos este perfil, no te lo podemos enviar, pero ya os digo, y de lo que gestionamos es el sector servicios, ¿vale? El sector comercio, bueno, el sector turismo, son sectores donde sí que se necesita bastante mano de obra y que nos piden recurrentemente personas como limpieza, controlador de acceso y reponedor, cajero, ¿vale? Ese tipo de puestos.